principales de la clase de hoy es conocer este concepto de conciencia moral. El concepto de conciencia moral es demasiado, es muy amplio, pero vamos a identificar cuáles son. En el libro de educación cívica usted ya lo tiene. Entonces ustedes ya subrayaron y van a encontrar cuáles son el concepto de conciencia moral y el concepto de identidad, conocer también los tipos de identidad. Vamos a empezar con la parte de conciencia moral. ¿Qué es conciencia moral? Bueno, refiere que es la capacidad que nosotros tenemos para reconocer o diferenciar entre lo que es el bien y lo que es el mal, lo malo y lo bueno. O sea, la palabra conciencia es tan fuerte. ¿Por qué? Porque tiene una fortaleza donde nacen varios aspectos, que es la sensibilidad, la razón, la voluntad. Significa que estos tres conceptos, al tener desarrollado, automáticamente nuestra conciencia es fuerte en ese sentido. También la conciencia moral tiene la facultad de decidir o hacer en la parte del sujeto. Por ejemplo, tomar una decisión. ¿Qué decisión voy a lograr hacerlo al transcurso de mi vida cotidiana? La conciencia es propia. La conciencia, otra persona no le puede decir, bueno, usted tiene que ser consciente porque aquí, hoy sí, Anthony admitir, Diana admitir. No me aparece Belén todavía, pero igual estoy esperando. Entonces, decía que la conciencia tiene esos tres aspectos y automáticamente desarrollar esta conciencia requiere bastante experiencia, madurez en ese sentido. Hablábamos de que en la clase anterior lo moral es lo que nosotros decidimos. O sea, lo que en el dibujo, ustedes miran, no cambié el dibujo con la diapositiva anterior. Lo moral es algo que usted decide, lo que es bien y lo que es mal. Usted ya sabe qué es eso. Pero la conciencia también es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque nosotros automáticamente tenemos ese sentido de que si somos conscientes en lo que hacemos, nosotros tenemos esa razón, tenemos voluntad. Por ejemplo, un ejemplo es, ¿por qué en Honduras no hay cambio? Porque no hay voluntad. No, entonces, al no tener voluntad, no tenemos una cultura de conciencia. Por ejemplo, ¿por qué en Honduras los ríos se ven muy contaminados? Porque los habitantes no son conscientes de la higiene. Entonces, cuando hablamos de eso, automáticamente encerramos, no tiene sensibilidad, no hay razón o no tiene la palabra muy importante, voluntad de decidir, no, esto está mal. Entonces, eso se refiere la parte de conciencia y combinando la conciencia moral. También la conciencia moral expresa una integridad ética de la persona, el pensamiento racional que puede comprender en una acción. Faculta que el ser humano emita juicio también. Ok, estoy viendo un dibujo, en este momento está grabado, y al ver esa parte que está grabado, ya estoy viendo un dibujo en la diapositiva. Entonces, si con todo el respeto que ustedes se merecen, si van a hacer eso, automáticamente ya puedo reportar con el licenciado José de la Paz o con las autoridades. ¿Sí? No dejemos que fracasemos la clase. Yo quiero abarcar la clase con ustedes. Bueno, sigo con la clase. ¿Por qué es importante la conciencia moral? Permite comprender qué clase de persona es. Da un punto de vista interno y otro externo que depende de la persona. Permite evaluar los pensamientos, los actos y los hábitos y el modo de vida.
Por ejemplo, la persona que rayó mi diapositiva, automáticamente tiene un pensamiento, podríamos decir, que no es consciente de lo que estamos haciendo en la clase. Los hábitos no son moderados. El modo de vida es bien complicado. Entonces, el ejemplo que puedo poner, la persona que rayó la diapositiva no es consciente en lo que nosotros estamos tratando de aprovechar o de adquirir la clase. Lamentablemente, el programa está grabado. Automáticamente, cuando termine de dar la clase, se graba la clase, se van a dejar allá los muchachos de ingeniería para que revise bien qué fue lo que pasó. Entonces, pero más allá, no es llegar a ese extremo, sino es ver la conciencia moral. ¿Por qué lo hizo esa persona? Y no quería hacer el ejemplo, pero es un buen ejemplo que puedo dar, que sus actos, sus hábitos no son adecuados. Al no ser adecuados, automáticamente no es consciente de lo que quiere. Luego, en la parte de la identidad. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de cómo soy como persona. Cómo me identifico como persona. Esta palabra se convierte como una identidad propia y tiene sus características particulares que las personas automáticamente permite reconocer cómo un individuo es diferente a los demás. Por ejemplo, esta identidad tiene conceptos asimismo como carácter, el temperamento, la conducta y las actitudes. Todos ustedes ahorita están conectados porque son conscientes de lo que están haciendo, son conscientes de sus clases, son conscientes de que usted necesita escuchar referente a las clases. Pero ojo, todos estamos conectados, tenemos diferentes identidades. Y esta identidad significa diferente carácter, diferente temperamento, diferentes conductas y diferentes actitudes que ustedes tienen. Ustedes están cómodos ahorita en su casa. Están cómodos en el sentido de que sienten la libertad, pero automáticamente cuando estamos en clase virtual, yo no estoy con ustedes. Pero ojo, la conciencia suya depende de que si usted tiene carácter, usted fortalece su temperamento, su conducta y sus actitudes. Por ejemplo, cuando rayaron la diapositiva, automáticamente reaccioné. ¿Pero por qué? Porque no es adecuado eso. Entonces, la identidad es sus diferentes conceptos, que es carácter, temperamento, conductas y actitudes. Ok, aquí la identidad personal o la identidad social. Primero vamos a definir qué es una identidad personal. La identidad personal tiene como actitud, habilidades, carácter, su temperamento, sus virtudes y su carencia. O sea, estamos hablando de su identidad, su comportamiento, ¿ok? Su forma de ser. Pero ¿cuál es la diferencia a la otro tipo de identidad? Es la parte social colectiva. Depende cómo soy yo, cómo me van a tratar las demás personas. ¿Por qué? Porque la identidad social es una identidad colectiva. La palabra colectiva, en este momento, nosotros estamos practicando una identidad colectiva. O sea, lo estoy viendo a cada uno de ustedes, cómo ustedes se comportan en ese sentido. Pero también, más allá del concepto de identidad colectiva, es todas esas personas que pertenecen a un grupo social, espiritual, nacional, profesionales, laborales. Y en este caso, ustedes serían educativos, que asumen un conjunto de rasgos, atributos propios de estas comunidades, lo cual ayuda a que el individuo forja a definir conceptos de sí mismo y de su lugar en la sociedad. Cuando hablamos de estos conceptos, automáticamente nosotros decimos, profe, pero ¿por qué diferenciar la parte de identidad con la parte de la conciencia moral? Por ejemplo, mis actitudes hablan por sí mismas y mis actitudes permiten, si yo puedo estar dentro de un concepto de colectividad. Cuando yo tengo una conciencia moral, automáticamente mi identidad me refuerza a decir,
o me refleja y digo, bueno, yo soy una persona de estas características. Al llegar la parte de colectividad, puedo decir, ah, bueno, ¿cómo me van a recibir otras personas con mi comportamiento? Ojo, que la colectividad puede, podríamos decir, puede aprobar a las personas que tienen una conducta adecuada.